Saludamos a todos los colegas que nos escuchan por este medio y también quiero mostrarles en esta oportunidad un tutorial acerca del uso del cuaderno pedagógico del nivel primario para este 2022, de acuerdo a la resolución ministerial 0122 de esta gestión presente. Bien, bueno, para empezar, una vez descargado, ¿no?, el cuaderno pedagógico que se envía por vía WhatsApp, una vez descargado en nuestra computadora, lo acomodamos en una carpeta donde prácticamente lo podamos conservar bien. Y bueno, vamos a indicar cómo es el uso del cuaderno pedagógico del nivel primario 2022. Una vez ingresado al cuaderno, vamos a encontrar todos los botoncitos que se nos muestra acá: carátula, afiliación, complemento de afiliación, horario, calendario escolar, fecha cívica, reunión de padres de familia, acta de compromiso, tutorial del registro, ¿no? Aquí va a estar el tutorial que en este momento estamos indicando, paso por paso. Y acá tenemos las diferentes materias con el que trabaja el maestro o maestra de aula por trimestres: primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Además, en cada trimestre lleva un centralizador general del primer trimestre, del segundo y del tercer trimestre. Así también los respectivos informes correspondientes a cada trimestre. Así también lleva botones apartes, que es la evaluación del ser, del decidir, autoevaluación del estudiante, resumen de asistencia, también el centralizador anual del promedio, centralizador anual general, cuadros de honor, ¿no? Aquí enseguida vamos a ir indicando en qué consiste cada botoncito. Así también menú de asistencia, mapeo, lista de cotejo, temas avanzados y no avanzados, gráficas de aprovechamiento, bueno, Juancito Pinto, estadística y el boletín o la libreta, como nosotros llamamos. Bien, una vez adquirido este material, el primer paso que vamos a hacer es pinchar en el botón de carátula. Aquí vamos a llenar los datos correspondientes al maestro y la unidad educativa donde trabaja. Por ejemplo, empezando del departamento: en qué departamento trabaja, a qué distrito educativo pertenece, núcleo o red, nombre de la unidad educativa, nombre del director, ya el nombre del maestro o maestra ya vendrá en el cuaderno pedagógico, también el nivel. Aquí hay que colocar el curso, paralelo, teléfono de la unidad educativa, gestión ya viene, el código CIE y el turno. En esta parte, las fechas de inicio del primer, segundo y tercer trimestre y la finalización, ya lo pueden editar conforme al departamento donde trabaja, ¿no? Hemos visto que ha variado un poquito de un departamento a otro, ¿no? Entonces, después de llenar todos estos datos del maestro, me voy a menú y empiezo a insertar los datos del estudiante. Me voy a afiliación. Acá voy insertando a todos mis estudiantes: apellido paterno, materno y nombres, ¿no? Entonces, así como lo estamos viendo, código RUT de los estudiantes, ¿no? Es importante si nosotros vamos a imprimir los boletines. Fechas de nacimiento, así en el formato que se ve en el cuaderno, para que en la edad automáticamente pueda calcular la edad. El sexo o género, masculino y femenino. Es muy importante que coloquemos a todos nuestros estudiantes para que en esta tablita contabilice cuántos inscritos varones y mujeres tenemos en nuestro año de escolaridad. Número de CI del estudiante y la unidad educativa de procedencia. Una vez finalizado todo esto, bueno, solamente recalcar que en esta parte debemos tener mucho cuidado al ingresar a nuestros estudiantes, ¿no? Porque de aquí dependen las listas en todas las hojas del cuaderno pedagógico, ¿no? Aquí también no tenemos que modificar nada porque ya de la carátula automáticamente está pasando a todas las hojas. Tenemos
otro segundo botón, donde está el complemento de filiación, ¿no? Aquí llenamos los datos de los padres. Aquí ya van a estar la lista de los padres de familia. Acá tenemos que colocar nombre de los padres, del madre o del tutor, ocupación, domicilio, teléfono y alguna observación que tengamos nosotros. Entonces, ¿esto para qué? Para que se genere otra lista de padres de familia para las diferentes reuniones que como maestros y maestras realizamos. Así también lleva un modelito de horario para que lo puedan llenar. El calendario pedagógico o escolar del 2022. Esto varía un poquito, como hemos dicho, dependiendo del departamento. Lleva las diferentes fechas cívicas que nosotros podamos tomar en cuenta. Una hoja para hacer el control respectivo de la reunión de padres de familia, ¿no? Entonces, por eso en el complemento de la afiliación hay que anotar el nombre del padre, madre o tutor que va a asistir a todas las reuniones. Así también hemos dicho que lleva al pinchar en este botoncito, vamos a encontrar modelitos de actas de compromiso editables que nosotros podemos imprimir y hacer el compromiso con los padres y estudiantes. El tutorial, este botón es para que nosotros, si en caso tengamos alguna dificultad, pinchar acá, nos va a abrir un buscador de Google, una pestañita, ahí nos va a mostrar nuevamente el video que se está grabando. Bueno, vayámonos a las diferentes asignaturas de trimestres. En el primer trimestre tenemos todas las asignaturas que trabaja el maestro o maestra de aula. Aquí se ve comunicación y lenguaje, lengua originaria, lengua extranjera. Lengua originaria de acuerdo a la región o al departamento, lengua extranjera que es el inglés, ¿no? O en algunas unidades educativas urbanas puede ser también, ¿no? Otro idioma extranjera. Estas tres áreas, al pasar las notas automáticamente al centralizador, ¿no? Obviamente se va a tomar en cuenta, pero se promedian, ¿no? Y solamente va a existir una nota de comunicación y lenguajes. Por ejemplo, veamos de un área, ¿no? Tiene la misma estructura todas las áreas. Veámonos el lenguaje. En esta parte debemos colocar un parámetro o criterio de evaluación. ¿Ya? Ya van a estar los nombres. Acá tenemos que ir calificando el saber sobre 35 puntos, el hacer sobre 35 puntos. Solamente esas dimensiones. Sin embargo, no vamos a poder calificar en esta ficha el ser, el decidir, ni la autoevaluación, ¿no? Es más, si yo trato de insertar alguna nota, me sale este mensaje que la celda está protegida. Sí está protegida, así también el decidir y la autoevaluación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto ya van a estar con las respectivas calificaciones, pero ¿de dónde van a pasar? Yo me voy al menú. Acá tenemos evaluación ser. Al pinchar en ese botoncito encuentro esta ficha de evaluación de la dimensión del ser sobre 10 puntos por trimestre. Para el primer trimestre, acá voy a estar calificando, ¿no? Sobre 10 puntos a cada estudiante. Así sucesivamente en cada trimestre. Y esto automáticamente va a pasar a todas las áreas, ¿no? Del primer trimestre a todas las áreas del primer trimestre, del segundo trimestre a todas las áreas del segundo trimestre y la evaluación del tercer trimestre a las áreas que vamos a trabajar en el tercer trimestre. Así también en la evaluación del decidir, ¿no? Es por eso que en estas fichas ya van a estar los promedios de las calificaciones. Algo muy importante que quiero hacer notar, en la dimensión del ser va a estar la calificación de la asistencia de los estudiantes, ¿ya? Automáticamente. Obviamente esto se puede modificar, pero no lo recomiendo, así para que lo tengamos. La asistencia, la calificación de la asistencia. ¿De dónde viene esto? ¿No? Cuando nosotros pinchamos en este botoncito, menú de asistencia, vamos a encontrar la asistencia por trimestres, ¿no? De los 3 trimestres por meses, ¿no? Algunos se están compartiendo dependiendo del finalizar y comienzo del trimestre. Por ejemplo, febrero. En febrero vamos a colocar, al hacer un clic en cada cuadrito, aquí tengo las sugerencias. Dice, asistencia un puntito, falta una F, licencia una L y retraso una R. Y a medida que vamos calificando, aquí, mejor dicho, controlando la asistencia,
aquí se van a ir contabilizando cuántas asistencias, cuántas faltas, cuántas licencias, cuántos retrasos y el total de días trabajados del estudiante. ¿Ya? De acá, estos datos son muy importantes porque de acá van a pasar al resumen de asistencia. Aquí va a ir contabilizando de todo el trimestre. Cuántas asistencias, cuántas faltas del estudiante, cuántas licencias, cuántos retrasos. Y los días también va a sumar de todos los meses del trimestre, los días trabajados del estudiante. Conforme a los días trabajados del estudiante, va a asignar una calificación. Obviamente, si el estudiante o el mayor cantidad de días trabajados, supongamos que van a ser 52, como en este ejemplo, entonces va a asignar un 100. Si hay otro estudiante que se faltó y solamente trabajó 51, la correspondiente nota. Y esto automáticamente está pasando ya ponderado sobre 10 puntos a la dimensión del ser donde dice asistencia y a cada trimestre. Es por eso muy importante el control de asistencia en nuestro cuaderno pedagógico digitalizado. Bien, vamos a seguir. Después de calificar todas las materias, obviamente cuando un maestro de aula trabaja en una unidad educativa rural, por ejemplo, trabaja todas las materias. En una unidad educativa que está ubicada en una zona periurbana o urbana, tenemos maestros de ramas técnicas, por ejemplo, de educación física, música, religión, ¿no? En otros casos, tecnología. En ese caso, el maestro que trabaja o la maestra que trabaja en una zona periurbana que no trabaja las ramas técnicas, no necesita llenar ni en educación física, tampoco en música, ni en tecnología o en religión. Directamente se va al centralizador del trimestre y acá puede insertar las notas de las ramas técnicas directamente. Igual van a ser tomados en cuenta en los promedios trimestrales, ¿no? Entonces, no necesitan colocar siempre acá. Hay algunos cuadernos pedagógicos que vienen muy protegidos contra escritura. Entonces, nos obligan a colocar acá, ¿no? Entonces, calcular al promedio. Entonces, el maestro o la maestra no se va a dar la molestia de hacer eso directamente en el centralizador trimestral. Así también, al finalizar de cada trimestre, los directores, ¿no? A partir desde el distrito, piden diferentes informes del estudiante, ¿no? Para eso tenemos un modelo de informe, ¿no? Que también está muy automatizado, dependiendo de los datos que nosotros necesitamos en el informe. Por ejemplo, al pinchar en este botoncito que dice informe del primer trimestre, encontramos acá, informe del primer trimestre, el nombre del maestro, que ya va a estar ahí automáticamente, el nombre del director también va a estar acá. Entonces aquí está el informe con la fecha de impresión o la fecha de entrega. Aquí el cuadro de estadística que va a estar automáticamente, no necesitamos modificar nada, es más, ya viene protegido la celda. ¿Ya? También va a estar aquí extraído automáticamente del centralizador trimestral o centralizador final del primer trimestre, va a extraer cuántos aprobados en cada materia y cuántos reprobados. Va a estar acá los promedios, ¿no? De cada área para que nosotros veamos, ¿no es cierto? Y más su gráfico. Acá va a estar la planificación del avance de contenidos, cuántos programados anual y para el trimestre, programados, avanzados y no avanzados, ¿no? Acá sí podemos modificar algunos logros que hemos tenido, dificultades que hemos tenido y las sugerencias e innovaciones para el siguiente trimestre, ¿no? Y esto solamente le damos control P o dar a imprimir, archivo imprimir y ya está configurado para tamaño carta. En realidad todas las hojas están configuradas para tamaño carta. Y ese mismo modelo de informe tenemos en cada trimestre, ¿ya? Pero hay algo muy importante que les quiero indicar acá para que nos aparezcan los datos reales. En la estadística necesitamos llenar muy bien en la parte de la afiliación donde dice sexo o género femenino masculino. Además, en este botoncito que dice resumen de asistencia, hacemos clic y acá tenemos algo muy importante, ¿no?
donde tenemos que llenar por trimestre, ¿no? Aquí hay una notita muy importante, dice, nota, se debe actualizar cada trimestre estos datos. Aquí ya están los símbolos. Efectivo masculino, EM. Efectivo femenino, EF. Retirado masculino, ¿no? ¿Por qué tengo que especificar esto? Porque en las estadísticas, por ejemplo, acá tengo otra de estadística, por trimestre, me tienen que salir los datos de no incorporados, cuántos varones y mujeres. De inscritos, cuántos varones y mujeres. De retiro, abandono, cuántos varones y mujeres. Traslado, varones y mujeres. Y total, efectivo, varones y mujeres. Es por eso que necesito actualizar en este botoncito de resumen de asistencia, ¿no? Los símbolos. Aquí al hacer clic ya me va a sugerir los símbolos que yo puedo anotar o hacer clic, ¿no? Voy haciendo clic en esa flechita, pero tengo que tomar muy en cuenta este dato importante, ¿no? Cada trimestre. Al finalizar de cada trimestre yo tengo que hacer eso si los estudiantes siguen efectivos, ¿no? Además, por ejemplo, Rodríguez Coronado Fernando Luis, ¿no? Es un niño varón, entonces yo voy a colocar efectivo masculino, EM, EM, ¿no? Y así sucesivamente voy a ir trabajando. Bien, el procedimiento que les he explicado en el primer trimestre es el mismo procedimiento en el segundo y el tercer trimestre, ¿ya? Ahora les decía que en la dimensión del ser, decidir y la autoevaluación van a estar ya las notas automáticamente. ¿Pero de dónde van a venir? Acá abajo tenemos tres botoncitos. Evaluación ser, evaluación decidir y autoevaluación del estudiante. Al hacer clic, como ya hemos dicho, hay que calificar sobre 10 puntos. Aquí va a estar tomado en cuenta la asistencia y eso va a pasar automáticamente a todas las áreas del trimestre. Así también la evaluación de la dimensión del decidir sobre 10 puntos y también va a pasar el promedio de cada trimestre a todas las áreas del trimestre. Entonces, por eso es muy importante que califiquemos en el trimestre que corresponde. No, por ejemplo, si califiqué en el primer trimestre, para el segundo trimestre no tengo que reemplazar, sino donde corresponde. Autoevaluación, de la misma forma. Califico dos dimensiones, ser y decidir. Cada dimensión sobre 5 puntos. Acá califico y el promedio, ¿no? Más las calificaciones van a estar ya encontradas en cada materia, ¿no? Del trimestre correspondiente. ¿Ya? Bueno, ya hemos explicado la función del resumen de asistencia. Centralizador anual de promedio, ¿no? Es para que nosotros veamos, ¿no? Cuántos son los promedios de cada estudiante por trimestre, ¿no? Y por área. Centralizador anual general, ¿no? Acá tenemos, así como también, ¿no? Sabemos imprimir, bajado del sistema, ¿no es cierto? Del CIE académico. Cuadro de honor. Aquí, por trimestre, los mejores promedios van a ir generándose acá en el orden, ¿no? Promedio superior, ¿no? El que sigue y así los 5 promedios, los 5 mejores promedios. En esta parte lo hemos activado con decimales, ¿ya? Entonces, como nosotros calificamos por estudiante, entonces las diferencias, ¿no? Las diferencias entre una calificación y otra calificación a veces suele hacerse con decimales, ¿no? Entonces es por eso que aquí van a aparecer con decimales, por decir, aquí el primer estudiante, Aramayo Copa Steven puede sacar 80, ¿no? Y Blanco Coronado puede sacar 80.2. Entonces va a haber esa diferencia y va a tomar en cuenta acá. ¿Ya? Entonces es por eso que acá lo tenemos por decimales. Bien, también tenemos acá el menú de asistencia, donde vamos a hacer el control de asistencia, ¿no? Eso, como hemos dicho, ya están en cada celda las opciones para que se pueda ver, ¿no? Aquí con este botoncito podemos ir al menú de asistencia y con este botón al menú. Así también tenemos el mapeo. En el mapeo, aquí nosotros anotamos que de cada estudiante, la diversidad cultural, demográfica, dinámica, económica, biológica, sociológica, física, también por la condición o situación personal, ¿no? Y otros casos excepcionales, por ejemplo, la desventaja social de los estudiantes, ¿no? Entonces, de cada estudiante, ¿no? A veces es muy importante en estos tiempos
saber, ¿no? Porque también nosotros debemos apoyar mucho por la situación en desventaja social de los estudiantes. Y todo esto, si nosotros no queremos imprimir todo esto, entonces tenemos un resumen del mapeo. Aquí tenemos un botoncito, resumen del mapeo. Hacemos clic y nos manda acá. Entonces aquí ya nos contabiliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el curso cuarto C, por ejemplo, aquí van a estar los nombres del maestro, todos los datos de la unidad educativa. La religión, por ejemplo, católicos. ¿Cuántos pertenecen a la religión católica? ¿No? ¿Cuántos a la evangélica? Y otras religiones, ¿cuántos? La lengua, ¿cuántos? Castellana, originaria, ¿cuántos? ¿No? Otras lenguas, ¿cuántos? ¿No? Y así sucesivamente, un resumen para que nosotros lo podamos imprimir y tenerlo en nuestro cuaderno pedagógico, ¿no? Con el botoncito menú nos vamos ahí. La lista de cotejo aquí es un ejemplo, ¿no? Como referencia que nos puede servir, ¿no? Para que nosotros podamos realizar nuestra lista de cotejo. Tenemos también temas avanzados y no avanzados. En esta parte tenemos que llenar los temas programados, ¿no? Anual, después por trimestre, primer, segundo, tercer trimestre, ¿no? ¿Cuántos programados, cuántos desarrollados? Y de acá pasa automáticamente a los informes trimestrales, ¿no? Aquí ya van a estar llenados, no necesitamos escribir acá. Es más, van a estar protegidos. Gráfica de aprovechamiento. Aquí automáticamente va a pasar la gráfica de aprovechamiento de los centralizadores trimestrales del año de escolaridad. Entonces, esto solamente es para dar a imprimir, ¿no? Por cada trimestre. Después también tenemos el bono Juancito Pinto, que casi en estos tiempos ya no lo estamos ocupando por el tema de la pandemia. La estadística, ¿no? Acá ya van a estar llenos siempre y cuando nosotros actualicemos en el resumen de asistencia el estado de los estudiantes. Entonces, es muy importante. Así también tenemos por último lo que es, aquí dice la libreta, el boletín, ¿no? Esto se imprime, la impresión dice de 2 libretas en una hoja tamaño oficio. Aquí solamente necesito colocar, por ejemplo, aquí coloco 1, le doy enter, acá ya me aparecen los datos del estudiante más sus calificaciones. Acá coloco 2 y ya está, ¿no? Y me aparece el número del estudiante 2. Entonces yo le doy control P y lo mando a imprimir en una hoja tamaño oficio, 2 boletines, ¿no? Y eso, ese boletín de información nos sirve para informar al padre de familia. Bueno, también por último tenemos este botoncito que dice menú de acceso a páginas de Minedu, del Ministerio de Educación. Al hacer o al pinchar en ese botoncito, vamos a encontrar los diferentes enlaces de acceso directo a las diferentes páginas del Ministerio de Educación. Cómo obtener cuenta de usuario, impresión del certificado histórico de años de servicio, entonces el RDA, las boletas de pago, los diferentes textos educativos que cargan en la página del Ministerio de Educación, ¿no? Ascenso de categoría, ¿no? Aquí tenemos concursos y eventos, por ejemplo, entre ellos Educa Innova, Memoria del Mundo Bolivia. Entonces, todas esas páginas que son muy importantes, muchas veces no sabemos a qué página ingresar. Acá ya tenemos esa facilidad, ¿no? A diferentes cursos que necesitamos realizar, tal vez, ¿no? Por ejemplo, a la UNECO, Universidad Pedagógica, ¿no? Y así sucesivamente, así también programas de estudio de educación regular de los niveles inicial, primaria y secundaria. Y al dar o al pinchar en el botón de menú, volvemos nuevamente a nuestra hoja de inicio u hoja de menú. Bueno, reitero mis saludos para cada uno de mis colegas que nos han escuchado por este medio. Un abrazo para todos. Eso ha sido el tutorial del uso del cuaderno pedagógico 2022 nivel primario. Muchas gracias.